Hola, bienvenido y bienvenida a esta segunda sesión de Matemáticas para la Vida. En la clase de hoy he preparado para ti una explicación sobre fracciones, decimales y porcentajes que nunca te la hubieras imaginado. Vas a aprender a identificarlos, a hacer operaciones con ellos y qué aplicaciones tienen esto en nuestra vida cotidiana. En la clase pasada vimos todo lo que eran los números enteros. Comenzamos con los naturales, que son simplemente los positivos enteros, y luego comenzamos a hablar de los enteros negativos que los tenemos grabaditos como una deuda. Hoy vamos a trabajar lo que son los números fraccionarios. Entonces, ¿cuáles son las características de un número fraccionario exacto? Es aquel número que se encuentra entre dos números enteros, ¿cierto? Acá tenemos el 0.0. No es un número decimal, ¿cierto? Simplemente cuando veamos que tenemos, por ejemplo, si fuera 0.00000, cada vez que tiene más ceros es más exacto y más cerrada la cantidad, ¿sí? El punto 5 es 1 dividido 2, es un medio, es la mitad de algo. Está en la mitad entre 0.0 y 1.0. Entonces vamos a tener fraccionarios cuyo resultado, cuando apliquemos la división entre los dos enteros, vamos a obtener un número decimal, ¿cierto? Con pocas cifras decimales. En cambio, los números periódicos, los números fraccionarios periódicos, que se clasifican entre puros o mixtos, se ve, por ejemplo, cuando uno hace algunas operaciones en calculadora, uno a veces ve 34.5555555 hasta que se termina la calculadora. Entonces, eso significa que tengo un fraccionario periódico puro y a veces en algunos libros uno les ve un gorrito. Entonces, es importante uno identificar qué significan ciertas cositas de este lenguaje matemático para que en el futuro uno pueda ver detalles y los pueda identificar fácilmente, ¿cierto? Los números fraccionarios periódicos mixtos, entonces, pasa lo mismo, se repite, por eso se le dice periódico, se repite una cifra, pero en el caso de los mixtos tenemos una parte adelante, o sea, justo después de la coma, que son algunos numeritos. No deben ser, no necesariamente consecutivos, a veces son poquitos, a veces es un solo número. Por ejemplo, viene 1.9 y 222. Entonces, esa es la clasificación entre fraccionarios periódicos, puros o mixtos. Ahora, vamos a aprender a hacer operaciones con las estructuras de un fraccionario. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos números. A veces vamos a tener expresiones algebraicas fraccionarias y esto que aprendemos aquí lo vamos a aplicar en el álgebra y en el cálculo. Entonces vamos a aprendernos como ciertos truquitos para hacer operaciones con fraccionarios y que se nos queden como grabaditos. Entonces vamos a colocarlo en nuestro workshop y vamos a intentar tener un resumen allí de tal forma que en la medida en que vayamos avanzando en el curso, tú puedas volver sobre esos pequeños resúmenes. Vamos a aprender a hacer operaciones con fracciones. Vamos a comenzar con la suma y la resta, ¿cierto? El ejemplo lo hacemos con la suma, pero aplica si es suma o resta. ¿Cómo se va a solucionar una suma o una resta de fracciones? Vamos a multiplicar en cruz, siempre primero esta diagonal que tenemos señalada verde, A por D, y ese resultado lo ponemos en el numerador. Luego colocamos suma o resta, si tenemos resta colocamos acá una resta de la otra diagonal. Es muy importante el orden. El orden es fundamental porque si es una suma, bueno, no va a importar mucho, pero si es una resta, sí me cambia el signo del resultado, ¿cierto? Entonces, primero esta diagonal, luego sumamos o restamos la multiplicación de la otra diagonal. ¿Y qué ponemos acá en el denominador? En el denominador vamos a poner la multiplicación de estos dos. Quiero que observes lo siguiente. Mira que son multiplicaciones, ¿cierto? Es curioso porque en todas las operaciones con fracciones se hacen a través de multiplicaciones. Simplemente cada una de ellas tiene una forma particular de hacerse. Entonces, en la suma y en la resta lo hacemos como una carita feliz. No sé si tú has visto pues esta expresión a veces cuando uno se textea, ¿cierto? Como de estarse riendo y de esa manera podemos grabárnosla fácilmente. Suma y resta de fracciones lo usamos por el método de la carita feliz. ¿Listo? Ahora vamos a resolver un ejercicio. Tenemos una suma, ¿cierto? Fundamental. Identificamos acá que tenemos una suma de fracciones, ¿cierto? 3/5, 2/9. Vamos a aplicar nuestro método de la carita feliz. Primero multiplicamos esta diagonal.
Entonces, 3 por 9 más, ¿cierto? Porque tenemos una suma. Esta otra diagonal de acá. 5 por 2, ¿cierto? Y lo vamos a dividir por la sonrisa de nuestra carita feliz. Este de acá. 5, 5 por 9. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nos queda esto? 3 por 9, 27, más 5 por 2, 10, sobre 5 por 9, 45, ¿cierto? 27 más 10, 37, sobre 45. Ese sería nuestro resultado. Aleja, ¿podemos simplificarlo? ¿Será que recuerdas el término de simplificar? ¿Qué es simplificar fracciones? Cuando tenemos una unidad, ¿cierto? Esto es el ejemplito típico de fracciones, tenemos una torta, partimos esa torta en pedazos iguales, ¿cierto? En este momento lo partí en 8 pedacitos iguales, 8 partes, ¿cierto? Y digamos que por acá yo me comí este pedacito, tú te comiste este otro pedacito, ¿cierto? Y juntos nos comimos 2 de 8 partes, ¿cierto? Esa es la explicación normal de que es una fracción, una partecita de una unidad. ¿Y cuántas de esas partecitas iguales de esa unidad tomo? Listo. Cuando yo veo 2/8, yo puedo pensar que también nos comimos, entre tú y yo, nos comimos uno, ¿cierto? ¿De cuántos pedazos? Entonces, dividamos esto en esos tamaños, ¿cierto? Acá tenemos el otro pedacito igual. Vamos a pintar el otro verdecito. Y vamos a pintar el otro rojito. Por acá. Entonces, entre tú y yo nos comimos una de 4 pedazos. Mira que es lo mismo, decir 2/8 partes a 1/4 parte, es lo mismo. Y es mucho más fácil hacer operaciones matemáticas con 1 y con 4 que con 2 y con 8. Sean sumas, en restas, en multiplicaciones, es mucho más fácil trabajar con números pequeños. Entonces, ¿cómo logro llegar de una fracción grande a una fracción pequeña? ¿Cierto? ¿Cómo logro llegar allí? Muy fácil. Dividiendo el numerador, que es el de arriba, y dividiendo el denominador por el mismo número. En este caso es por 2, ¿cierto? Mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. ¿Listo? Aleja, ¿yo puedo dividir arriba por 2 y abajo por 3? No, porque entonces estás alterando como el equilibrio. Entonces ese equilibrio se mantiene siempre que yo multiplique arriba o multiplique abajo por la misma cantidad. Divida arriba o divida abajo por la misma cantidad. ¿Por qué digo multiplicar? Más adelante en álgebra se van a dar cuenta y si siguen en este camino maravilloso de las matemáticas en los cálculos, se van a dar cuenta que uno a veces quiere tener cosas más grandes, porque a veces en las operaciones algebraicas que uno hace le salen por allá decimales. Entonces uno dice, "Ay, pero si yo cojo y multiplico todo este polinomio por 2, entonces elimino todas estas fracciones de 2, por decirlo así. Entonces uno a veces busca también agrandar las fracciones, no siempre busca enchiquitarlas. En números uno busca enchiquitarlas porque entre más chiquitos los números, más fáciles las operaciones. ¿Listo? Muy bien, entonces teniendo en cuenta que simplificar es dividir arriba y dividir abajo por el mismo número, quiero que pauses el video y pienses un momento. ¿Hay algún número por el cual yo pueda dividir 37 y dividir 45 a la vez? Pensamos, bien, no hay ninguno. Entonces esta sería la respuesta.
Continuemos con otro ejemplito. Entonces, ahora vamos a trabajar esta suma. Esta fracción que tienes en pantalla, puedes observar que tiene el mismo denominador. Es una suma y tiene el mismo denominador. ¿Qué pasa con esto? Esto recibe un nombre especial. Esto se conoce como fracciones homogéneas. Ahí Aleja, entonces la que hicimos ahorita, ¿cómo se llamaba? Si su denominador son diferentes. Entonces, si homo es igual, hetero es diferente. Entonces, estas de acá serían las fracciones heterogéneas. Aleja, la suma por medio del método de la carita feliz solo funciona con fracciones heterogéneas. No. Funciona con cualquier suma y cualquier resta. O sea, aprendámonos la carita feliz. ¿Qué pasa con las fracciones homogéneas? Que si nos acordamos de ellas en algún momento de aplicación, pues es un gran avance porque en este caso uno puede escribir el mismo denominador y simplemente sumar las partes de arriba. Y así se ahorra pues uno bastante trabajito, ¿cierto? 8 más 11, 19 séptimos. Y por el método de la carita feliz, hay un pajarito más. Por el método de la carita feliz sería 8 sobre 7 más 11 sobre 7. Entonces tenemos que hacer una serie de multiplicaciones, ¿cierto? 8 por 7 más 11 por 7, ¿cierto? Por 7 sobre 7 por 7. Entonces, esto nos daría 8 por 7, 56, más 11 por 7, 77, 7 por 7, 49, ¿sí? 56 más 77, 133 y 49 abajo, ¿sí? Entonces pensamos, ¿hay algún número por el cual yo pueda dividir arriba y dividir abajo para poder simplificar esa expresión tan grande? Entonces pensamos, ¿hay algún número por el que pueda dividir arriba y dividir abajo tal que pueda simplificar un poquito esta expresión? Entonces comenzamos a pensar si tienen mitad, no tienen mitad, ninguno de los dos, tienen tercera, no tienen tercera, tienen quinta, no tienen quinta, no terminan en 5 ni en 0. Entonces miramos si tienen séptima y tienen séptima, ¿cierto? Si dividimos 133 en 7 y 49 en 7, esta expresión de aquí me daría 133 dividido 7 me da 19, exactamente. Y 49 dividido 7, pues me da 7 porque 7 por 7 es 49. ¿Listo? Esto acá. Muy bien. Entonces, quiero que veas que por el método de la carita feliz, siempre vas a poder resolver sumas y restas. Pero quiero que siempre vayas un pasito más allá. Entonces, cuando reconozcas que tienes fracciones homogéneas, entonces te vas derecho. Escribes el mismo denominador y sumas los de arriba exactamente iguales. 8 más 11. O sea, nos ahorramos todos estos cálculos. Si no te acuerdas, no se te olvidó que hay fracciones homogéneas, lo más importante es sabernos el cálculo de base, ¿sí? Lo más importante es aprendernos el cálculo de base, ¿cierto? Que sería la carita feliz. Muy bien. Ahora, ya vimos cómo se realizan entonces sumas y restas, sabemos que tenemos fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas y que si nos tocan homogéneas eso es muy fácil. Pero entonces, si la suma es multiplicando, entonces la multiplicación, ¿cómo es? Pues multiplicando también. Y es súper sencillo porque es derecho. Si tienes la multiplicación entre dos cantidades fraccionarias, vas a multiplicar los numeradores, A por C, y vas a multiplicar los denominadores.
B por D. Súper sencillo. Hagamos un ejercicio. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta de acá? Quiero que pauses el video y que intentes resolverlo por tus propios medios, ¿cierto? Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a colocarlo por acá. Ay, muy grande. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, multiplicamos derecho 4 por 1 sobre 3 por 2, 4 por 1, 4, 3 por 2, 6. Nos da 4/6. Esa es la respuesta. ¿Podemos simplificarlo? Claro que sí, podemos simplificarlo. 4 tiene mitad, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. ¿Podemos simplificarlo más? No más. Entonces esta sería nuestra respuesta final. Borramos esta respuesta de acá porque ya lo simplificamos. Muy bien. Ese es el más fácil. Ahora, ¿cómo hacemos divisiones? Bueno, para la división, les voy a dar 3 trucos. Tenemos exceso de formas de hacerla, entonces te aprendes la que te quede más fácil. Yo primero me aprendí este método, entonces este método yo lo llamo de los cordones de los zapatos. Entonces, yo colocaba la división de las fracciones y multiplico A por D y ese resultado lo coloco arriba. Luego multiplico B por C y ese resultado lo coloco abajo. ¿Listo? Por tanto, quedan como puras crucecitas. Entonces, yo lo llamé el método de los cordones del zapato. Ahora, cuando pasamos al álgebra, uno no encuentra casi este símbolo. Ese símbolo casi no se encuentra. Uno normalmente encuentra las estructuras de fracciones de esta manera, ¿cierto? Como una fracción arriba dividido una fracción abajo. O un número solito arriba dividido una fracción abajo, ¿cierto? Eso es como, o al contrario. Eso es como lo que uno encuentra. Uno ya no ve, uno ya no encuentra este símbolo, sino las estructuras escritas de una vez de esta manera. Entonces, cuando uno las tiene de esta manera, pues lo puede llevar a la otra forma o lo puede resolver por medio de la ley de la oreja. Entonces, ¿cómo es la ley de la oreja? Como la orejita de un pocillito, tal cual. Entonces, multiplico los que están más lejos y ese es como el borde externo de la orejita del pocillo. Y luego multiplico los de adentro. Entonces, miren que queda como una orejita de un pocillito. Ahora, multiplicamos este grandote y el grandote, la oreja grandota va arriba y la oreja chiquita va abajo. Entonces miramos y comparamos con el otro método y es igual, ¿cierto? A por D sobre B por C. A por D sobre B por C. Entonces tenemos 2 métodos acá para resolverlo. Ahora, antes de irnos a hacer operaciones, te va a dar un método adicional. Y algunos truquitos, pues como para hacer divisiones con fracciones y operaciones con fracciones. Un número entero entonces es aquel que no tiene décimas, ¿cierto? Que todos sus decimales son ceros, ¿sí? Entonces, puta, ¿qué era lo que decía? Así. Entonces, un número entero no tiene décimas, es 0.0. Entonces, un número entero, por decir algo, el 2, ese 2 yo lo puedo dividir por un 1 imaginario, porque 2 dividido 1 sigue siendo 2. Este es un trucazo de edición. ¿Por qué? Porque a veces le salen a uno operaciones, por ejemplo, ejercicio. Nos salen operaciones tipo 2 sobre 3 medios. Y entonces, ¿acá qué hacemos? ¿Cómo aplicamos la ley de la oreja ahí? Entonces, lo ideal es que cuando tengan números enteros con números fraccionarios, a los números enteros les pongamos un 1 imaginario debajo.
Y así, el otro lo dejamos igualito, 3 medios. Ahí ya podríamos hacer la ley de la oreja. 2 por 2, 4. Sobre 3 por 1, 3. Esta sería la respuesta a ese ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Eso por un lado, ese es el primer truco que te quiero regalar para que cuando tengas números enteros por fracciones o una fracción más un número entero, no te confundas. Entonces simplemente colocas un 1 imaginario, haces carita feliz o multiplicas derecho o haces la ley de la oreja, dependiendo de la operación que te salga, transformando esos números enteros que a veces se lo ponen a uno pues como para confundirle la vida. O a veces en los cálculos le salen a uno así, pues ya cuando vayas avanzando y sean tus propios resultados los que estés, eh, a los que estés dándoles carpintería, a eso se le llama carpintería, ¿cierto? Volver la respuesta más bonita. Entonces cuando estés en esos valores, bueno, colocas el 1 imaginario y simplificas más. ¿Cuál es el otro truco que te quiero regalar? Entonces, tenemos una división de fracciones. Entonces, por decir algo, 1/2 dividido 3/4. Lo que puedes hacer también es cambiar el orden de estos dos. Entonces queda 1/2 y ya no va a ser división, sino que va a ser multiplicación. Multiplicas por 4/3. Entonces me da 1 por 4, 4 y 2 por 3, 6, ¿cierto? Y por este lado, haciéndolo con el método de los cordones cruzados, 4 por 1, 4 sobre, voy a hacer la otra lineecita azul, 3 por 2, 6 y va abajo. Miren que llegamos a la misma respuesta. 4/6 y 4/6. ¿Listo? Entonces, podemos hacerlo con el método de los cordoncitos cruzados, podemos hacerlo con la ley de la oreja o podemos invertir una de las fracciones y multiplicar derecho. Son atajos que tenemos. Te puedes aprender cualquiera de los 3 métodos. Yo, por ejemplo, la mayoría de mi vida estudiantil usé mucho este método. Pues siempre era como mi favorito, porque aunque ya ese término no se usaba, para mí era mucho más fácil saber dónde iban los resultados haciéndolo así cruzado. Entonces, si para ti es más fácil este otro método, puedes aprendértelo, o si quieres aplicar la ley de la oreja también. Muy bien. Listo. Ahora hemos visto ya cómo se hacen todas las operaciones con números fraccionarios. Ya sabemos sumar, ya sabemos restar, ya sabemos multiplicar y ya sabemos dividir. Te invito a que pauses el video para que intentes resolver estos dos rengloncitos de ejercicios. Ejercicio 1, una suma y una resta. Y ejercicio 2, por acá tenemos una suma dividido una resta. El orden operativo se mantiene siempre y cuando no tenga paréntesis. Cuando tenemos paréntesis, entonces resolvemos lo que hay dentro de los paréntesis primero. ¿Listo? Vamos a ver cómo te fue. Vamos a resolver el primer ejercicio. Entonces, en el primer ejercicio, te voy a enseñar otro atajo para que veas cómo se van formando las matemáticas y uno cada vez puede tomar más atajos. Entonces, mira el resultado de este primer ejercicio. 15 más 4 menos 1 sobre 10. ¡Ay! ¿De dónde salió eso? De las operaciones internas que hay en la suma. Porque entonces cuando yo cojo y hago carita feliz acá, 5 por 2, 10, ¿cierto? 3 por 5, 15. Y 2 por 2, 4. Y ahora tengo esta fracción, pues que es 19 sobre 10, ¿cierto? Menos 1 sobre 10. Entonces acá simplemente yo los escribí separaditos. De pronto tú lo hiciste y escribiste 19 menos 1, perfecto. Pero quiero que veas que uno desde acá, sin haber terminado los cálculos, ya se dando cuenta que tiene una homogénea. Entonces ya se dando cuenta que puede cortar camino, por decirlo de esa manera. El resultado nos daría 18 sobre 10, lo podemos simplificar, ¿cierto? A 18 le sacamos mitad y a 10 le sacamos mitad y nos da 9 quintos. Ahora vamos para el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, miren que yo acá decidí colocarlo en forma como para hacerlo con ley de oreja al final. Entonces, escribí la suma. ¿Qué hice con el 1? El 1 era un número entero y le estoy sumando
un número fraccionario. Entonces le coloqué un 1 imaginario. A este 1 de acá, este paréntesis lo coloqué abajo en el denominador y le puse también su 1 imaginario. ¿Cierto? Vamos a resolver entonces ahora la parte de arriba. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, más 1 por 1, 1, ¿cierto? Y por acá, 5 por 1, 5, 5 por 1, 5, menos 1 por 1, 1. Ahora 2 más 1, 3, 5 menos 1, 4, nos da 3 medios sobre 4 quintos. Hacemos la orejita grande, es 3 por 5, 15, y 2 por 4, 8. Ahora vamos a ver un nuevo conjunto de números que se conocen como números irracionales. ¿Cuáles son estos números irracionales? Son aquellos decimales que provienen de operaciones como las raíces. Entonces acá obteníamos unos decimales que tenían una estructura a partir de una división entre dos números enteros. Ahora los números irracionales son aquellos que normalmente dejamos representados en ecuaciones así como raíz de 2. Nadie escribe 1.414213, no. La gente en los cálculos y en los libros escribe raíz de 2 o pi. Uno no escribe todas las cifras de pi. Uno escribe el símbolo pi y ese es un número irracional. ¿Listo? Entonces, son números decimales que vienen de otras operaciones matemáticas que no son divisiones entre enteros. Entonces, vamos a hacer operaciones con decimales. Siempre es muy importante saber cómo hacer todo tipo de operaciones matemáticas. Con los números decimales es bueno trabajar porque monedas, por ejemplo, como el dólar, se trabajan con decimales. Comencemos con la suma. Entonces, en la suma vamos a colocar la coma debajo de la coma. Punto. Ya, esa es toda la regla para sumar decimales. Entonces, 5 más 0, 5. 6 más 5, 11. Llevo una. Una y una, 2. Y 5, 7. 2 más 0, 2. Nada raro. Y la coma simplemente vuelve y se coloca en ese mismo punto donde va. Si es una resta, la misma cosa. Coma debajo de la coma. 5 menos 0, 5. 6 menos 5, 1. ¿Cierto? 11 menos 5, 6. Y como el 2 le prestó 1, entonces quedó convertido en 1. Listo. Y la coma debajo de la coma. Muy bien. Con las multiplicaciones, ¿qué vamos a hacer? Con las multiplicaciones vamos a olvidarnos de la coma. La eliminamos de nuestra cabeza y comenzamos a multiplicar como siempre lo hemos hecho, números normales. Siempre de izquierda a derecha. 5 por 5, 25, llevo 2, 6 por 5, 32, 32, llevo 3, 5 por 1, 5 y 3, 8, ¿cierto? Y 5 por 2, 10. Como la otra es por 5 también, pues simplemente es el mismo número. ¿Qué es importante recordar? Que dejamos una casillita vacía, ¿cierto? Una casillita vacía. Y dejando esa casillita vacía, pues ya, bueno, 5 por 5, 25, si es otro número, pues con otro número. Sumamos esas dos cantidades, colocamos nuestro resultado y la coma, ¿dónde va? Entonces, la coma la vamos a colocar dependiendo la cantidad de cifras decimales que tengan los números que estamos multiplicando. Entonces, este de acá tiene 2 cifras decimales y este tiene una. En total son 3 cifras decimales. Por lo tanto, vas a contar esas 3 cifras decimales en el resultado y allí colocamos nuestra coma. Ese es todo el secreto de multiplicar decimales. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en caso de que tú quieras hacer operaciones más rápidas o que no necesites un resultado exacto, o por ejemplo, si vas a presentar pruebas tipo Saber 11, Saber Pro después de la carrera, pues yo no te recomiendo irte al fino cálculo entre decimales. ¿Qué te recomiendo yo? Aproxima. Aproxima. Eso es lo que yo te recomiendo. Aproxima siempre que puedas aproximar para hacer operaciones. Entonces, 21.65, ¿se acuerdan que por allá yo les dibujé la linecita recta y punto 5 estaba en la mitad? Entonces, de punto 5 para allá, ya uno redondea para arriba.
Y de 0.5 para el otro lado, uno redondea hacia abajo. Entonces 21.65 está más cerquita de 22 que de 21 realmente, porque ya está por arriba del 0.5. Entonces lo aproximamos a 22. Sin embargo, el 5,5 sí es un número muy en la mitad. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasen, tómenlo como 5 y tómenlo como 6, para que de esa manera puedan tener como los dos valores límite que podría tomar o que podría asumir esa multiplicación. Entonces, sabemos que el valor de esta operación decimal debe estar entre 110 y 132. Ese es el rango en el que nos debe dar. Eso es importante en las matemáticas, más allá de uno volverse un teso haciendo las operaciones súper puntuales, es la capacidad de analizar rápidamente rangos, ¿cierto? Como hacia dónde va una raíz, hacia dónde va un producto, más o menos cuánto me da una división. Entonces, si estoy multiplicando una cifra de 22 por 5, pues no me va a dar 40, ¿cierto? 22 5 veces. Entonces uno tiene que mirar como esa relación que hay en las operaciones matemáticas básicas que me dan una luz de hacia dónde va un resultado. Eso es como uno de los verdaderos objetivos de las matemáticas. Entonces, sabiendo cómo aproximar y haciendo una operación matemática aproximada, que es mucho más rápida de hacer, multiplicar por 5, multiplicar por 6, que hacer toda esta operación, me da al menos una idea, por ejemplo, en un ejercicio de selección múltiple, de cuáles respuestas más o menos pueden ser. Si tengo dos respuestas en este rango, changos, de pronto sí me toca hacer la operación exacta, pero en caso contrario, no. Es cierto, si estoy muy cortica de dinero, de pronto sí voy a contar esas comas de la moneda y a ver cuánto más me alcanza. Pero de pronto y me voy a llevar las moneditas de recuerdo, entonces esas comas y esos números decimales en esa moneda no me afecta tanto, voy a contar en los billetes, por decirlo de alguna manera. Listo. Ahora, ¿cómo se hace la división entre decimales? Más fácil todavía. Si les pareció fácil sumar y restar y multiplicar, la división les va a parecer la cosa más regalada del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a observar. Observamos cuántas cifras decimales hay. Entonces ya vimos, el de arriba tiene dos cifras decimales, el de abajo tiene una cifra decimal, ¿cierto? Ya habíamos hecho ese análisis con la multiplicación. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a pensar si debemos multiplicar por 10, por 100, por 1000, ambos números. Ese es el secreto, porque una división es una fracción. Ahí dicen números decimales, yo también los puedo escribir en forma de fracción. Entonces, la ley es la misma. Si voy a multiplicar, tiene que ser por la misma cantidad a los dos. Si voy a dividir, debe ser por la misma cantidad a los dos. En este caso, yo puedo multiplicar 5.5 por 10 y lo vuelvo 55. Pero 21.65 me quedaría en 216,5 todavía. Entonces, busco multiplicar por la mayor cantidad de cifras decimales que haya. ¿Listo? Entonces, en este caso es por 100. Al multiplicar por 100, yo voy desapareciendo esa comita porque voy agrandando la cantidad. De 21 paso a 216 y paso a 2065. Y de 5.5 paso a 55 por 10 y a 550 multiplicando por 100. Entonces miren cómo se va moviendo la coma. Recuerden por allá en décimo con física le empiezan a dar a uno mucho palo con lo del multiplicar por 10 y dividir por 10. Entonces acá es muy importante, ¿cierto? Acá también lo aplicamos. Multiplicamos por 100 porque necesitamos mover dos cifras a la derecha esa coma. Y aquí porque pues sí, con una bastaría, pero nos quedan 8, entonces tenemos que moverla completa. Entonces ese espacio lo llenamos con un 0. Ahora, de pronto se te olvidó hacer divisiones normales a mano. Uno a veces se malacostumbra mucho con la calculadora y si bien es una herramienta muy útil en el día a día, en el corre-corre, es importante para nuestro cerebro que de vez en cuando hagamos operaciones manuales para que no olvidemos la estructura de cómo se llega a esos resultados, ¿cierto? El cómo llegar, el cómo siempre es muy importante.
La calculadora está programada para botar resultados, pero el cómo y la interpretación de esos resultados están en nuestras cabezas humanas. Entonces hay que sacarle provecho a eso. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando vamos a hacer una división normal? Tenemos 2165 dividido 550. A mí me encanta imaginarme plata. Tengo 2100 pesos, casi 200 pesos, y voy a dividirlo en paqueticos de 550 pesos. Entonces uno debe pensar más o menos cuántos paqueticos me voy a hacer de a 550 hasta llegar a 2000, casi 200, pero es que me falta para 200, ¿cierto? Entonces buscamos un número que multiplicado por 550 me dé lo más cercano posible a 2165, ¿cierto? Entonces buscamos qué es el 3, porque al multiplicar 3 por 550 nos da 1650. Este valor lo restamos de 2165 y nos queda 515. Miremos que hemos obtenido un residuo, ¿cierto? Nos sobra de ahí de la división un numerito que es menor al que estamos usando para dividir. Entonces, no es posible dividir un número chiquito en un número más grande, ¿cierto? Eso no tiene como mucho sentido. Entonces, es allí donde obtenemos resultados decimales. ¿Qué pasa cuando este de acá es mayor que el de acá? Ya no nos va a dar una división exacta. No hay un número que multiplicado por 550 nos dé 515. Entonces, agregamos una coma y esa coma nos permite poner acá en el residuo un cero. ¿Para qué? Para que ahora podamos dividir 5150 entre 550. Entonces, volvemos y pensamos, tenemos 5150 pesos. Vamos a dividirlos en paqueticos de 550. ¿Cuántos paqueticos más o menos me puedo hacer? Entonces empiezo a hacer las multiplicaciones y me doy cuenta que cuando multiplico 550 por 9, me da 4950. Eso es muy cercano a 5150. Ya si multiplico de nuevo, ya se me va a pasar, ¿cierto? Ya no voy a poder hacer más paqueticos. Puedo hacer 9 paqueticos. Hago la resta y llego a 200. Aleja, entonces acá vuelvo y pongo una coma. No, obvio no, no podemos tener un número con coma y coma y coma. Pero sí podemos seguir agregando ceros. Y cuantos ceros queramos hasta donde queramos llevar el decimal. Yo que les recomiendo a ustedes cuando necesiten hacer una división decimal o necesiten así como un valor exacto, una o dos cifras decimales normalmente es muy bueno. Entonces en pantalla tienes un resumen de las operaciones, ¿cierto? De la resta, la suma y la resta es igual, la multiplicación y la división. Ahora quiero que en el workshop realices estas tres operaciones matemáticas, que lo hagas a mano, que las verifiques luego en la calculadora, pero que primero las hagas a mano con lo aprendido para que practiques. Tú puedes inventarte todo el tiempo este tipo de operaciones. Puedes inventártelas y practicar y hacerlo en algún momento y voy a decir, voy a sacar 10 minuticos para hacerme acá 2 o 3 operaciones matemáticas con números enteros, con números fraccionarios, con números decimales, para que cada vez para nuestro cerebro sea más y más y más normal. Ustedes nunca se han preguntado por qué nunca se nos olvida la clave del celular. Muchas personas tienen números o tienen estructuras así digitales como muy extrañas, muy raras, porque nunca se nos olvida. Es por la repetición espaciada, porque cada que queremos desbloquear nuestro celular debemos aplicar la contraseña. Por lo menos los celulares piden esa contraseña al menos una vez en el día. Entonces, esa repetición espaciada es la que quiero invitarte a empezar a aplicar en matemáticas en tu vida cotidiana. Tú eres capaz de inventarte operaciones matemáticas que le ayudan a tu cerebro a seguir generando la sinapsis que acá en clase estás generando, a seguir manteniendo esa conexión. Bueno, ahora te quiero dar una ñapa en este tema de números, que si bien no es una clasificación de números, sí es una representación de ellos. Entonces quiero que hablemos un poquito de los porcentajes, qué son y cómo se calculan sin calculadora, ¿cierto? Sin usar ningún aparato electrónico. Entonces, entendamos que cuando tenemos la unidad, ¿cierto? Cuando en matemáticas hablamos de la unidad, de una unidad,
Cuando en matemáticas hablamos de una unidad, hablamos del todo. La unidad es el todo de algo, o sea, es el 100% de lo que sea que nos estén diciendo. Por decir algo, tenemos una manzana. Por lo tanto, la manzana es la unidad, es el 100%, y cuando yo divido esa manzana en fracciones, entonces obtengo pequeñas partes de un todo. Es decir, los porcentajes vienen siendo la representación de lo que son las fracciones, de lo que es una partecita de un todo. Llevemos esto como a un ejemplo un poco más claro, ¿cierto? Cuando en fraccionarios veíamos la torta, veíamos como si tomábamos una de 4 partecitas iguales y realizábamos esta división, nos da como resultado 0.25, ¿cierto? Entonces, a partir de una expresión fraccionaria, se obtiene una expresión decimal. Y a su vez, si a este decimal lo multiplicamos por 100, entonces obtendríamos un 25%. Es decir, por medio de un porcentaje representamos una fracción, una parte de un todo, ¿sí? Llámese un todo como la manzanita o llámese un todo como el precio de un artículo de venta en el almacén que a ti te gusta. Pongamos que hay una promoción de 20% de descuento en vestidos o que hay una promoción de 20% de descuento en conjuntos deportivos o en camisetas tipo polo, de pronto para que sean así un poquito costosas. Bueno, tenemos el 20% de descuento en un precio. Entonces, ¿cuál es el 100% acá? ¿Cuál es el todo? El todo sería el valor comercial del producto, el valor normal, el valor sin descuento, ¿cierto? Pero cuando a este le aplicamos descuento, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Fácil, 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 somos capaces de sacar el 50%, ¿cierto? ¿Cómo sacamos el 50% de un todo, de un 100%? La mitad. Entonces, la mitad de 87,000 pesos, 43,000 pesos 500. ¿Sí? La mitad de 87, la mitad de 87,000 pesos, entonces vendrían 7. La mitad de 87,000 pesos, entonces vendrían siendo 43,500 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué otros porcentajes van a ser muy fáciles de sacar? Podemos sacar el 10%. ¿Cómo? Miramos que la diferencia entre 100 y 10 es de un 0, ¿cierto? Entonces, si le cancelamos un 0 a ese precio total, a ese 100%, llegamos a un 10. Entonces, el 10% de 87,000 pesos sería 8,700 pesos, ¿sí? Otra cantidad que podemos sacar muy fácil, el 1%. Entonces, ¿qué pasa con el 1%? ¿Cuál es la diferencia entre 100 y 1? Dos ceros, ¿cierto? Tenemos una diferencia de dos ceros. Por tanto, si cancelamos otro cerito, obtenemos que el 1% de 87,000 pesos viene siendo 870 pesos. Mira que así, con un cálculo rápido, que se puede hacer en 20 segunditos, tú ya tienes el 50, el 10 y el 1 de una cantidad. Ahora, nosotros queremos saber es en cuánto nos queda esa prenda sin el descuento. Lo que nosotros queremos saber es en cuánto nos queda esa prenda con el descuento aplicado, ¿cierto? Entonces, si ya sé que el 10% es 8,700, ¿cuánto será el 20%? Entonces, el doble, ¿cierto? Entonces, el doble del 10% sería 20%. Que tú quieres sumarlo, súmalo, ¿cierto? 8,700 más 8,700. 10% más 10%, 20%. ¿Quieres multiplicarlo por 2? También lo puedes multiplicar por 2. 10% por 2 nos da 20%. 8,700 por 2 nos da 17,400.
Entonces, este es el valor del descuento, pero nosotros queremos saber es el precio con ese descuento. Entonces, te invito a que pauses el video y empieces a pensar, bueno, si yo ya tengo el 20% de ese 100%, ya lo averigüé, ya lo investigué, entonces, ¿cómo me quedaría el precio real? El precio real entonces te quedaría haciendo la diferencia o la resta, ¿cierto? Entre el precio original, los 87,000 pesos, el 100% del valor, menos el 20% de ese valor. Y allí obtenemos nuestro valor final, que sería el vestido, el conjunto deportivo, la camiseta polo. ¿En cuánto nos quedó? En 69,600 pesos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Ánimo con el trabajo que te he dejado en el workshop para que practiques lo aprendido en clase. Practícalo en la vida diaria siempre que veas cantidades fraccionarias o cantidades decimales. Piénsate cómo serían esas cantidades para que de esa manera puedas seguir mejorando y fortaleciendo la confianza en ti misma y en tu razonamiento, o en ti mismo, en tu razonamiento cuantitativo.